Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Tamarit. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. A preguntas de mi compañero, Martínez Blanca, ha dicho algo muy interesante que me gustaría que, si puede, volviera a decir en cuanto al informe de la CIEF. Ha dicho que hay una máxima que dice que si te centras o responsabilizas de todo al factor humano, te estás equivocando y, en definitiva, se volverá a repetir. Me gustaría, por favor, que lo desarrollara. Bueno, eso es una máxima que viene del sector naval. Yo he dado clases navales, tengo un alumno que fue presidente, que fue el director de seguridad en una sociedad de clasificación naval y me hizo esa observación. Y es que esa observación yo la he visto en el informe de la ERA. Han llegado ustedes, tiene una sola causa el accidente, es el factor humano, y no han entrado ustedes en las causas subyacentes. Y entonces me contó esa máxima y digo, es acertada. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno de los kits de toda esta cuestión que estamos investigando en esta comisión es el hecho de que durante mucho tiempo, durante muchos años, se culpabilizó, que seguramente tiene parte de culpa, al maquinista, y estamos viendo que hay factores subyacentes que ocasionaron un enorme daño. Y la siguiente pregunta va por ese lado. Aquí hubo un compareciente, el señor González, de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, que nos comentó de una manera muy directa que el RTMS no hubiera cambiado nada, que el hecho de que estuviera desactivado no influyó para nada en la cantidad de víctimas que hubo aquel día, desgraciadamente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hombre, si está desconectado no influye. Ya me entiende. Quiero decir, si hubiera estado conectado... Si hubiera estado conectado, no hubiera habido un accidente. Si hubiera estado conectado y bien programado. Tal cual. O sea, puedes hacer una transición en la entrada del túnel antes de la curva de Angrois a 80 kilómetros por hora. Eso es viable. Es un telegrama. Entonces requiere un análisis. Y entonces, si se hace una transición y dejas con RTMS, pasas a ASFA y la velocidad permitida en ASFA es 200 kilómetros por hora, pues no dejes hacer la transición a 200, a la 80. Todo eso es viable. Y es muy sencillo, ¿eh? Estamos hablando de una complejidad que parece que nadie entiende y es cambiar un telegrama. ¿Sabía usted que Sí, de verdad. ¿Sabía usted que el tren este le llamaban Frankenstein? ¿Lo había visto alguna vez, algo así? Sí, conozco ese tren, pero el tren se le puede regular independiente. La causa no está en el tren. Al tren se le puede programar para que vaya a una velocidad adecuada. No miren por ahí las causas del accidente. El tren es un poco raro, a lo mejor tiene pesos adicionales o lo que sea, pero el problema no está ahí. ¿Dónde está el problema? En que se desconecta el RTMS. ¿Y por qué cree que se desconecta el RTMS en 24 horas, a petición de Renfe Adif? Porque yo creo que estamos hablando de dos sistemas que son seguros, el RTMS y el ASFA. Pero la diferencia en los niveles de seguridad es de 1 millón de veces. Entonces hay que conocer la seguridad de cada sistema. ¿Había visto alguna vez que se probaran sistemas de este tipo con pasajeros a bordo, como se probó en el caso de la línea Santiago-Orense? Yo eso no lo he visto nunca y no creo que se haya hecho con pasajeros. Bueno, eso no me lo creo. Porque están pruebas de puesta en servicio, ¿eh? La verdad es que me encantaría que fuera una opinión mía, pero se probó según qué cosas con pasajeros a bordo. No. Están pruebas de puesta en servicio y fíjese que primero probamos en el laboratorio con el equipo real. Luego probamos en la vía, vamos de noche, vamos en épocas... O sea, realmente es un esfuerzo y hay gente que conoce muy bien el sistema RTMS y esas pruebas se hacen con mucha seriedad, créame. ¿Jamás se probó nada con pasajeros? Yo no conozco ningún caso de una prueba de puesta en servicio con pasajeros. Los pasajeros que hay es el conductor, el jefe de pruebas y gente que va por la noche, expertos en RTMS, claro. Yo he estado en esas pruebas algunas veces. ¿Qué opina de que un técnico de Bombardier dijera que toda la desconexión de RTMS había sido simplemente por presiones comerciales y para que el tren llegara más pronto? Puede ser. Yo ahí no quiero entrar, pero si dices, oye, tienes que entrar en vez de a 90 a 75 kilómetros por hora, vas a perder 2 o 3 minutos. Pues bueno, entonces la explotación hace presión sobre eso.
Yo he visto discusiones dentro de distintos departamentos de la DIF, a lo mejor la gente, los criterios de explotación y los criterios de seguridad a veces son contradictorios, ¿no? Uno quiere ir más a prisa y otro pide más prudencia. ¿Y cree que en este caso fueron tan incompatibles como para que hubieran...? No lo veo. Pero yo no estaba ahí. Eso es una opinión mía. Le pregunto su opinión. ¿Cree que fueron incompatibles? No, yo pienso siempre que prima la seguridad. La semana pasada aquí estuvo el señor Rayo, que seguramente sabe quién es, y la verdad es que a la mañana nos dijo una cosa y a la tarde dijo sorprendentemente otra. Vino a decir que se había intentado tapar, según qué investigaciones, por parte de según quién. ¿Usted cree que eso es así? No lo creo. Eso yo ahí no puedo entrar. No puedo ni siquiera dar una opinión. Y le pido disculpas. Señor Tamarit, después de todo el tiempo que ha pasado, ¿por qué cree que murieron 81 personas aquel día en la curva de Grandeira? Pues porque el tren iba muy a prisa y había un muro de hormigón además. O sea, pero no le puedo decir más, que yo vi el accidente y las imágenes son terroríficas. Hay uno de los vagones sube arriba. Muchas gracias. En una velocidad, claro, es que la velocidad autorizada en ASFA son 200 kilómetros por hora. Y el tren entró en la curva creo que a 180, ¿no? La pregunta es ¿por qué? No, eso creo que se lo he contestado. Muchas gracias. Gracias por su sinceridad. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Calvo. Gracias por estar hoy aquí. Ha habido anteriormente la comparecencia del señor Tamarit, que la verdad es que ha sido muy honesto en la línea que está siendo usted. Y él ha dicho algo que luego yo le he vuelto a preguntar y creo que es tremendamente importante. Ha dicho que si nos fijamos o responsabilizamos simplemente al factor humano, estamos obviando factores subyacentes. La pregunta es muy clara y se la pregunto a usted como experta en factor humano y en investigación de seguridad. ¿Por qué cree que, sobre todo, en un primer momento, se acusa de una forma directa simplemente a un despiste del maquinista, obviando cosas como la desactivación del RTMS? Bueno, repito la frase que dije en mi intervención. Es una frase de Charles Perrault, conocida desde 1989, que dice, y creo que puede resumir muy bien: la insistencia sobre el error humano es sospechosa de enmascarar el resto de factores de la seguridad, especialmente las limitaciones de diseño, organizativas y de gestión. Yo creo que ese es el sentido, es decir, que señalar el error humano e insistir y evidenciar que hubo un error humano, lo único que hace es enmascarar otros riesgos que hay en el origen, en este caso, de todo el proceso desde la puesta en marcha del proyecto y las distintas capas. Es un poco lo que en esta imagen es lo que trato de mostrar, ¿no? El error humano es posible aquí, en esta capa, únicamente. Si ustedes se fijan, antes de llegar a esa capa, hay muchas más capas donde los diferentes actores tienen que tomar decisiones y esas decisiones van generando unas condiciones determinadas que, si no son interceptadas por la siguiente capa, por la supervisión o por la implementación de un procedimiento o por la aplicación práctica de una norma, al final, digamos que el elemento humano es el que asume las consecuencias de los fallos en las capas anteriores de decisión y de gestión. Si nosotros simplemente señalamos aquí, es que, claro, esto es, iba a decir, de hace 2 siglos, es que estemos discutiendo, debatiendo esto aquí, es decir, el resto del mundo esto lo tiene muy claro, ¿no? Es decir, el error humano es un síntoma. Las causas es lo que hay que analizar, es lo que hay que evidenciar, es lo que hay que poner de manifiesto, porque esas causas son comunes a muchas otras líneas y a muchas otras decisiones. Entonces, en ese sentido, es ahí donde tenemos que mover el sistema, ¿no? O sea, tenemos que hacer así, tenemos que aprender qué fallos ha habido en esas otras capas y verdaderamente eso permitirá una acción efectiva
en seguridad para todas las líneas y todo. En realidad es un aprendizaje mayor para todo el sector. Se lo pregunto como perito y en la línea que apuntaba mi compañera de Podemos, Alexandra, anteriormente, en la comparecencia de Tamarit. Nos ha costado un montón encontrar gente clara, valiente, en esta comisión en cuanto a comparecientes. Yo lo entiendo, porque muchos de ellos se juegan el puesto de trabajo, pero en cuanto a expertos en RTMS nos ha costado un montón encontrar a gente clara. Se lo pregunto como perito. ¿Había visto alguna vez que se tomara en 24 horas una decisión tan importante como la desactivación de un sistema de seguridad tan importante como el RTMS, simplemente por un mail entre Renfe y Adif? Bueno, ese es otro síntoma también. Es decir, efectivamente, ahí hay que indagar más. ¿Por qué se hizo con tan poco tiempo y, sobre todo, qué se hizo en ese tiempo? Es decir, ese es el síntoma. Por eso yo creo que es necesario rehacer la comisión de investigación o, por lo menos, rehacer el informe para ahondar precisamente en por qué con tan poco tiempo, qué se hizo, qué procedimientos se aplicaron, qué supervisión se aplicó, qué se verificó. ¿Hubo alguna no conformidad cuando se revisó el expediente? ¿Hubo alguna recomendación, alguna salvedad? En todo esto, una nueva investigación pues permitiría aclararlo, ¿no? Hay un hecho que yo he preguntado a algún compareciente y que me sorprende, porque a algunos de nosotros nos consta que ha habido denuncias, que ha habido gente que ha señalado cosas como la que usted está diciendo hoy aquí, en el entorno o en, dijéramos, trabajadores, técnicos, maquinistas, incluso de Renfe y Adif. Pero la pregunta es, ¿por qué cree que no ha habido una denuncia colectiva a nivel público de ninguno de ellos? ¿Por qué durante todo este tiempo no ha habido nadie de esas compañías que haya dicho, miren, la culpa no solamente es de un señor que se despistó, sino que aquí hay más cosas? Hombre, yo no quiero hacer un juicio de valor en concreto en el por qué ha ocurrido en este caso. Pero sí es cierto, y somos conocedores, las personas que trabajamos en el ámbito de los factores humanos y organizativos, que no es fácil para un trabajador hacer una denuncia, y lo hemos visto con el jefe de maquinistas. Es decir, cuando alguien está señalando que hay un riesgo, las organizaciones no se le pueden echar encima, porque entonces estamos ocultando los riesgos que hay en las organizaciones, en el sector, etcétera, ¿no? Y la pregunta también es muy pertinente. De ahí la necesidad de que haya canales confidenciales para reportar riesgos y se dé un tratamiento y una investigación honesta de estos riesgos y se pongan medidas. Es de todos conocidos, vivimos en la cultura del miedo y de la culpa, el blame the victim también y el matar al mensajero, ¿no? Y esto es lo que tiene que cambiar, ¿no? El cuarto paquete ferroviario lo deja meridianamente claro. Las organizaciones tienen que tener políticas de cultura justa, de modo que se favorezca la comunicación de riesgos de forma garantista para los trabajadores, incluso se incentive esa comunicación de riesgos. Y entonces hablaremos de cultura de seguridad ferroviaria, hablaremos de compromiso con la seguridad de los trabajadores. Luego también hay, y esto lo sabemos también los psicólogos, está ese concepto de indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir esto de la indefensión aprendida? Si yo reporto una vez y no me hacen caso, si reporto otra vez y no solo no me hacen caso, sino que me recriminan por ello, finalmente acabo sin reportar riesgos. No le quiero quitar más tiempo a mis compañeros. Simplemente, señora Calvo, decirle que ha sido un lujo de compareciente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Macías. Muchas gracias por estar hoy aquí. Usted, a preguntas de mi compañero, Guillaume Mas ha calificado a la vía la línea de alta velocidad, como es lógico, había carteles por todos lados. ¿Por qué cree que después del accidente hay cargos políticos que se apuran a negar que la línea era de alta velocidad? A ver, esta es una línea que está construida, lógicamente, para alta velocidad. El proyecto así lo establece. Se construye de alta velocidad, excepto en los últimos 4 kilómetros, por una serie de motivos que, por ejemplo, yo recuerdo
que el presidente de Adif relató en su primera comparecencia, el por qué no se construyó, aunque también recuerdo, y esto lo comprobé y es así, que es decir, las líneas de alta velocidad, para entendernos, en la mayoría de su recorrido, en todos los casos, tienen las velocidades 300, 350, incluso de diseño. Pero cuando te acercas a las ciudades, a las estaciones, pues el criterio es menos exigente. Es decir, cuando no entramos a Sants a 350, ni a 200, ¿no? Ni entramos a Tocha, ni entramos a Santa Justa, ¿no? Por tanto, en la definición de cualquier línea, lógicamente, no todos los kilómetros van a ser aptos para ir a alta velocidad. Y es más, en cuanto tú tienes que irte deteniendo, porque tener un tren que va a 350, como les han contado también varios expertos, para que pare la estación, simplemente para esto, pues requiere unos cuantos kilómetros, pues los últimos kilómetros la geometría siempre es menos exigente. Y esto se suma a otra cosa, claro, en medio de la Mancha, pues hacer una alineación recta no hay problema. Pero para entrar a cualquier ciudad, bueno, hay cantidad de elementos, hay que entrar. Se ha optado con éxito, por cierto, para utilizar estaciones existentes y, por tanto, para entrar a Atocha, pues tienes que pasar por el corredor que ya tienes. Para entrar a Santa Justa, pues lo mismo, etcétera, ¿no? Por tanto, todo esto hace que cuando hablamos de línea de alta velocidad, una línea de alta velocidad puede tener algunos kilómetros que puedas ir solo a 80 por hora. Y esto no es una rareza, sino que es algo normal en cualquier país del mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una línea que efectivamente yo calificaría como una línea de alta velocidad, que ha sido construida para alta velocidad y que a veces se ha confundido también alta velocidad con ancho de vía. Son dos temas. Tú puedes tener una alta velocidad a ancho español, a ancho Renfe y funcionarte, ¿no? Pero, en fin, esta es otra, ¿no? Verá, yo es que se lo preguntaba y la segunda parte de la pregunta se la hago como exmiembro de la subcomisión de estudio. ¿A usted le dio la impresión en algún momento que el hecho de que, según quién, se apresurara tanto a decir que aquello no era alta velocidad, tenía algo que ver con el hecho de que en ese momento, justo en el momento del accidente, se estaba vendiendo la alta velocidad española en otros países? A ver, yo creo que siempre que hay un accidente de esta magnitud, evidentemente esto tiene unas afectaciones, primero, lógicamente, a las víctimas, evidentemente. En segundo lugar, al colectivo. Los trabajadores de Renfe, los maquinistas empezando, pero las personas de Renfe, de Adif, pues esto es un golpe importantísimo, ¿no? Y, lógicamente, también a las empresas ferroviarias y, cuando son públicas, pues a quien es su propietario, ¿no? que es el Estado español en este caso, ¿no? Si esto coincide con una apuesta, digamos, industrial que se ha hecho desde hace años por parte de muchos gobiernos españoles, de que la alta velocidad es un sector donde se quiere competir en el mundo, pues parece que tiene una cierta lógica que esto sea algo que haga mella, ¿no? Por tanto, respondiendo a su pregunta de forma muy concreta, yo comprendo que si alguien está intentando en aquellos momentos pues cerrar una operación no sé dónde, pues que esto le preocupe, ¿no? Le agradezco. En el momento de la subcomisión, usted, frente al señor Rayo, al presidente de la CIAF, él vino a decir que había 11 personas, hasta 11 personas, que habían avisado del enorme salto de velocidad o de la peligrosidad, en definitiva, de la curva de Grandeira, y que la información de esta peligrosidad, en definitiva, no había llegado donde tenía que llegar por culpa de la falta de coordinación entre Renfe y Adif. Esto lo dijo el señor Rayo a preguntas suyas. ¿Lo recuerda? No lo recuerdo, pero si usted lo dice es que es. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que realmente hubo descoordinación entre Renfe y Adif? Bueno, como usted sabe, como saben los señores y señores diputados,
En el mundo ferroviario hay una cierta aversión a haber separado infraestructura y operación. Y esta aversión no es de España. De hecho, los franceses y los alemanes han toreado, capeado hábilmente la legislación europea, no haciendo esta separación. En Francia haciéndola, pero encargándole todo el trabajo de Adif a la propia SNCF, y en Alemania ni siquiera haciéndolo. Por tanto, yo creo que ciertas opiniones del mundo ferroviario nos están diciendo que no había que haber hecho esta separación. Este es un tema controvertido hoy día, ¿no? Y que en Europa se está debatiendo. Por tanto, a lo mejor en esta opinión que se expresó, pues subyace pues esta idea, ¿no? Este es un tema, digamos, vivo y muy suculento de tratar, ¿no? Pero, en fin, que sería también largo, ¿no? Pero existe esto, ¿no? O sea, hay personas, ferroviarios, que defienden en toda Europa que la separación fue un error y que no habría que hacerla o que había que recuperar. De hecho, el último paquete ferroviario europeo está recuperando en este sentido un poco el terreno, ¿no? La última pregunta, le agradezco al señor presidente la generosidad. ¿Cree usted que el informe de la CIA fue, como ellos calificaron, independiente, profesional y honesto, teniendo en cuenta que fue hecho por alguno de los miembros responsables de la desactivación del RTMS? Bueno, si usted ha leído mis intervenciones, mi primera intervención fue decir las comisiones de investigación deben ser el máximo independientes posible, ¿no? A mí me gustaría, creo que lo dije, que dependieran absolutamente del Parlamento. Yo creo que esto sería el desideratum, y esto haría que las dudas que puedan existir y que usted plantean pues desaparecieran al máximo nivel. En cualquier caso, fíjese usted, hay dos elementos que yo creo que su pregunta tiene mucho interés, ¿no? Hay dos elementos importantes. Primero, claro, ¿quiénes tienen que ser los miembros de una comisión de investigación de accidentes ferroviarios? Tienen que ser expertos ferroviarios. Y con una excepción, que luego diré. ¿Dónde hay expertos ferroviarios? Pues hay tres lugares, pues los de Renfe, los de Adif y los de las empresas privadas que se dedican a ello. Claro, todos ellos, por decirlo de alguna manera, pueden estar presuntamente contaminados, ¿no? Sí que hay un olvido que hay que corregir. No hay expertos en seguridad, que antes no existían, pero ya hay personas como la compareciente anterior, y hay muchas personas que profesionalmente son este tipo. Yo creo que, por tanto, sería muy conveniente que este tipo de expertos se incorporaran. Pero mi opinión, sobre todo, es que para garantizar al máximo esta independencia, convendría que los parlamentos tuvieran más poderes, ¿no? Muchas gracias, señor presidente.